a tratar. Pero este estudio, hermanos queridos, va a ser más cortito. No va a ser con tantos versículos bíblicos. Siempre con la ayuda de Dios, tratar. ¿Qué es lo que dice? Alguien que levante la mano y lea lo primero que dice arriba. Encuentro de jóvenes. Bien. ¿Cuántos jóvenes hay? Levante la mano. Y a veces nos hacemos los muy chiquititos o nos hacemos los muy grandes. Pero que el Señor nos bendiga. ¿Y qué dice de abajo del encuentro de jóvenes? Estudio bíblico de identidad. No, ya se pasa. ¿Hay algo ahí? Reprendamos al espíritu de sueño. Encuentro de jóvenes, ¿qué dice? El lema que está en la imagen que pusieron en el video. Un video que levantó polémica porque hubo una situación ahí que nos confundió un poco, pero yo sé que en algún momento el Señor va a obrar. Dice, creados con un propósito, ¿cierto? Bien. Abra sus ojos. Si les cuesta, haga así con los deditos, track para arriba y abre los ojos. Ahora sí, ¿qué dice abajo? ¿Estudio qué? Y ahí está el nombre del estudio. ¿Cuál es el nombre? Bien, ahora todos juntos. Digan conmigo, identidad. ¿Lo leyeron bien? Y el versículo clave que vamos a estar buscando en esta mañana. ¿Dónde se encuentra? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al libro de Daniel, capítulo número 1, versículo número 8. Cuando lo tenga, acompáñeme de pie y le vamos a dar lectura a ese versículo. Amén. Este va a ser el versículo con el cual lo vamos a identificar. Amén. Daniel, capítulo 1, verso número 8. Amén. Amén. Si todos lo tienen, ponemos de pie. Amén. Y mi hermano Maxi, por favor, de lectura. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Dejo sordo. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amén. 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 Que el Señor les bendiga. Y si notan la hojita, lo que tiene la hojita, abajo donde dice versículo clave, es como termina este versículo. Está escrito ahí en la hojita y dice que no se le obligase a contaminarse. Entonces, con eso, hermano, vamos a dar paso a lo que sería un breve estudio, pero lo vamos a hacer, hermano querido, con un pensamiento de identidad. Amén. Y cuando hablamos de identidad, ¿cuántos tienen el documento de identidad? Amén. El DNI, que se dice. Amén. ¿Cuántos tienen? Y si usted pierde ese DNI, ¿qué pasa? Pero, ¿pierde su nombre? ¿Pierde su apellido? ¿Pierde su edad? ¿No? ¿Qué es lo que perdemos? Es algo con lo que nos identificamos, bien. Pero cuando perdemos ese pequeño carnecito, se vienen un montón de cosas después porque hay que hacerlo de vuelta. Entonces, el que pierde el DNI, ¿qué es lo primero que dice? Otra vez tengo que ir a hacer tantos trámites. Lo que menos quiere, ir a meterse a todo ese lío de hacer trámites. Entonces, ¿qué hace con el DNI? Lo guarda mejor, lo cuida. Cuando ya lo pierde una vez, bueno, tiene que hacer el trabajo de renovarlo. Ya cuando lo pierde la segunda vez, ¿qué dice? Oh, Dios, otra vez. Y ya el tercero, ¿qué hace? Bueno, lo guardo mejor, lo cuido mejor. Pero no porque a usted le guste el DNI, sino porque no le gusta ir a hacer trámites. Porque tiene que gastar tiempo, tiene que gastar un día, tiene que gastar plata, tiene que gastar un montón de cosas. Entonces, para ahorrarse todo eso, ¿qué hace? Guarda mejor el DNI. Yo conozco personas que pierden el documento como 3-4 veces al año. Y yo, bueno, tengo el tercer ejemplar, de todos los años que tengo el tercer ejemplar de documento. No les voy a contar esa historia, pero ya me ha pasado.
Lo que vamos a ver, hermano querido, es el tema de la identidad. Nosotros en el mundo tenemos una identidad que nos caracteriza: el nombre, apellido, lo que usted quiera. Pero dentro de la iglesia, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Quiénes somos nosotros allá afuera? ¿Y quiénes somos nosotros acá adentro? ¿Qué éramos allá afuera? ¿Y qué somos hoy día? Por la gracia y por la misericordia de Dios. La Escritura dice, el salmista dijo: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo te recogerá el Señor. Así hizo Dios con nosotros y nos trajo a su presencia, a su Espíritu Santo, nos trajo a Jesucristo, nos trajo al arrepentimiento y nos trajo para hacernos ¿qué? Nueva criatura. Y cuando somos algo nuevo, es totalmente renovado. Por más que nosotros a veces nos sintamos de la misma forma, en Cristo Jesús ya somos algo nuevo. Porque lo que éramos antes ya tratamos, por lo menos intentamos hacer el sacrificio de dejar todo eso atrás y empezar a vivir una nueva vida en Cristo. Entonces lo que somos hoy en día, Dios dice que antes éramos bastardos, estábamos desamparados, estábamos perdidos, pero Él dice que nos rescató de las tinieblas a la luz admirable y Él nos adoptó como hijos de Dios. Entonces ahora tenemos otra identidad, somos hijos de Dios, somos hijos del Altísimo, ese Dios poderoso que salvó a un pueblo rebelde, aún estando esclavo. Ese pueblo, fíjese que siguió siendo rebelde, pero ya eran hijos de Dios. Eran un pueblo escogido por Dios. ¿Se entiende? Vamos a ver un poco, hermano, hay dos etapas. Si se fijan en la hojita, después de Daniel 1.8 tenemos Daniel 1.6 y más abajito Daniel 1.7. Fíjese que esto se centra en 3 versículos. Lo que leyó nuestro hermano Maxi es lo que Daniel le declara al eunuco, al jefe de los eunucos, que era del rey Nabucodonosor en Babilonia. Présteme atención, miren para acá. Hablamos del pueblo de Israel, estando en Egipto, era esclavo. ¿Qué es lo que hace Dios con su pueblo? Los rescata, los libera, los saca de la esclavitud, los hace pasar por un desierto, pasan un montón de cosas, pero llegan por fin a la tierra prometida, ¿cierto? Se dividen las tierras entre las 12 tribus, todos ordenados, re lindo, viva la pena. Pero ¿qué pasa de vuelta? Se van en contra de Dios, se olvidan quién era su Dios, dejan de servirle a Dios como Dios quiere. ¿Y qué es lo que hace Dios con este pueblo? Los entrega otra vez en esclavitud, porque son porfiados. Los que somos padres le hablamos a los hijos 1, 2, 3, 4 veces y al final decimos, bueno, que se golpee para que aprenda. O los chiquititos cuando quieren empezar a tomar mate. No porque está caliente. No porque está caliente. Te vas a quemar. Y los chiquititos quieren. Listo, dale, toma, quémate. Una vez que se quemó, ¿qué pasa? No lo agarra más. Cuando le dicen, te vas a apretar los dedos con la puerta. Duele, ¿cierto? ¿A cuánto le ha pasado? ¿Aprendimos o no? Algunos no, porque nos volvió a pasar. Pero algún día vamos a aprender. Entonces, Dios permite que otra vez este pueblo sea esclavo. ¿Y a dónde nos lleva? Esclavos a Babilonia. Otro rey que nada que ver. Ellos van, los toman como esclavos y ahí aparece la historia de Daniel y estos 3 varones, que los vamos a mencionar. ¿Cómo se llamaba? Daniel, y tenían 3 varones. Daniel fue al foso de los leones y los otros 3 varones fueron al horno de fuego. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bien, esa es la historia. Ahora, ¿quién se sabe los nombres originales de estos 3 varones? ¿Nadie? Porque los conocemos y nos han predicado de esta forma. Los que fueron al horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego. Sí, perfecto. Pero esos nombres, esos varones, ¿quiénes eran? Vinieron de esclavos con Daniel. Ahora, fíjese que a Daniel, allá en Babilonia, también le cambiaron el nombre. Pero nadie lo nombra por ese nombre.
Todos decimos el profeta Daniel. Pero ¿por qué todos decimos Sadrach, Mesach y Abednego fueron los hijos de Dios que fueron al horno de fuego? Bendito Dios. Vamos a entenderlo. Daniel 1:6. Vamos a Daniel 1:6. Amén. Y entre esas dos primeras líneas nos aparecen estos 4 nombres. Amén. ¿Algún valiente que los quiera nombrar? Yo les voy a ayudar. El primero es Daniel. Y alguien que pueda leer el versículo, Daniel 1:6, pero que lo lea con los micrófonos. Para que alguien lo escuche. 2. ¿Alguien, por favor? Amén. Daniel 1:6. Amén. Dice la palabra del Señor. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Amén. ¿Cómo eran los nombres? Y Azarías. Yo les entregué un machete, así que léalo. Ahí lo tienen. Entonces vamos de vuelta. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Fíjense que esto es Daniel 1:6. Después vamos a ir al otro. Pero los nombra como Sadrach, Mesach y Abednego. No. Los nombra por sus propios nombres. Daniel, obviamente el profeta Daniel lo conocemos todos, pero iba con estos 3 varones. ¿Habrán sido amigos? No lo sé. ¿Habrán sido compañeros? No lo sé. Pero lo único que sí sé, que tenían un mismo Dios. Tenían una misma fe, tenían una misma religión. Para entender un poco esto, hermano, vamos a ver el significado. Les voy a ir leyendo. Lo que dice Daniel, todo lo tienen en la hojita, que dice, viene del hebreo, derivado de una palabra compuesta, que dice Dan, que significa juzgar, y El, que significa Dios. Entonces, esto compuesto dice, Dios es mi juez. ¿Qué significa el nombre de Daniel? Dios es mi juez. ¿Lo sabían? Hoy lo aprendí. Amén. Gracias, Señor. ¿Quién sigue? Un varón lleno de fe. ¿Cómo se llama? Ananías. ¿Se acordaba de este nombre? No. ¿No le suena este nombre? ¿De quién? Hay otra historia que hay un varón que se llama igual. Le fue mal a ese hombre, pero ya tenemos. Hay 2 Ananías, o sea, hoy aprendimos un montón de cosas. Daniel significa Dios es mi juez y hay 2 Ananías en la Biblia. Entonces, para que si el pastor le pregunta, ¿aprendieron algo? Sí, mi pastor. Daniel significa Dios es mi juez. Listo. Yo con eso quedo contento. Pero queda un poquito más. Ananías viene del hebreo, derivado de otra palabra compuesta. Hanán, que significa gracia o favor. Y Yah es una abreviatura de Yahvé, que lo vamos a encontrar en la Biblia, que significa Dios. Y la palabra compuesta significa Dios es misericordioso. ¿Lo sabían? No, Señor. Aprendimos otra cosa. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Vamos a ir leyendo un poquito rápido para no extendernos tanto en el tiempo y que no se nos vaya lo que aprendemos. ¿Amén? Pero acompáñenme con la lectura. El siguiente, ¿cuál es el nombre? Misael. Misael. Tenemos un Misael en la iglesia. ¿Lo sabían? Algunos no. Bueno, aprendieron otra cosa. Hay un hermano chiquitito, un príncipe que se sienta en el coro de niños, se llama Misael. Amén. ¿Y qué significa? Viene del hebreo que significa ¿quién? Entonces, fíjese lo que lleva este nombre. Amén. Y nosotros podemos hacer esa pregunta: ¿quién como Dios? ¿Quién hay como Dios? Y tenemos un hermanito que representa este nombre, y es Misael. Vamos aprendiendo. El último, ¿qué sería? Azarías. Azarías. ¿Alguien que lo pueda decir? Bien, ahí donde dice Azarías hebreo, derivado de ayuda y derivado de Yah. Ese sería el significado.
Uno es ayuda y el otro es Dios. Si componemos esa palabra, ¿qué podríamos decir? Pueden surgir un montón de cosas. O ayudado por Dios, o Dios me ayuda. El significado, siempre fíjense que los 4 nombres siempre tienen que ver con Dios. ¿Alguien de acá de los presentes tiene el nombre suyo significa algo que tenga que ver con Dios? ¿No? Alguien que diga, yo me llamo tanto y significa promesa de Dios, no sé. ¿Ninguno? ¿Y por qué esta diferencia con estos valores? Bendito Dios. Porque el pueblo del que vinieron tenía clara su identidad. Bendito Dios. Por eso la mayoría, hermano, en los tiempos antiguos, todos eran re cristianos y ¿qué buscaban siempre? Nombres de la Biblia. Bendito Dios. A veces no tenían ni idea qué significaba, pero por lo menos mi hijo tiene nombre de la Biblia. Se llama Juan Isaac, qué sé yo. Pero son nombres bíblicos. Gloria a Dios. Pero acá nos menciona qué es lo que significa. Y me gustaría, hermano querido, no me voy a cambiar el nombre, pero mire si yo me llamaría Azarías. Un nombre medio raro, pero yo soy ayudado por Dios. Esa es mi promesa, esa es mi identidad. Y el versículo de Daniel 1:6 termina con esto, que dice, de los hijos de Judá. Entonces, si presta atención a esa parte, cuando empieza el versículo, entre estos estaban Daniel, que ya lo desglosamos, estaba Ananías, estaba Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Entonces, desglosamos un poco ese versículo y aprendimos un poco más. Amén. Que cada uno tiene un significado que tiene una referencia con Dios. ¿A alguien le gustaría tener que su nombre signifique divina de Dios? O a un hermano que el nombre signifique el poderoso de Yahvé. Estaría bueno, ¿no? Bendito Dios. Mi hermano, ¿qué significa tu nombre? El poderoso de Yahvé. Y la hermana, divina de Dios. Así le gustó, la Ana sí. Somos así, hermano. Ahí estaría por orgulloso. Ahora, si diría la hermana, ¿tu nombre cómo es? La trabajadora de Dios. Oh. Y el hermano, el esforzado. Sí, ahí sí el hermano, mirá, el esforzado. Oh. Ahí sería distinto, ¿vio? Amén. Pero estos nombres que dicen, Dios misericordioso, ¿quién como Dios? Y Dios es nuestro ayudador. Amén. ¿Hasta ahí estamos bien? Amén. Hasta ahí usted va más o menos identificando cuál es su identidad. Porque nosotros ya somos hijos de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos han recibido a Cristo en su corazón? Amén. Levante la mano. Amén. ¿Recibimos realmente a Cristo en nuestro corazón? Amén. Ahora, ¿actuamos como si hubiéramos recibido a Cristo en nuestro corazón? Nos cuesta. Nos cuesta, hermano. Y van a haber momentos difíciles en los que nos vamos a ver otra vez como esclavos. Bendito Pero Dios. nunca tenemos que olvidar nuestra identidad. No importa la situación la que estás pasando, no importa cómo llegaste a la iglesia, no importa el dolor que esté en tu corazón, cuál es el problema que estás viviendo, lo que hoy tenemos que aprender y guardar en nuestro corazón, cuál es la identidad que yo tengo. Si estamos en duda, hoy esa duda se tiene que ir. Amén. Si estamos con un espíritu de opresión, eso tenemos que eliminarlo. Señor, amén. No importa lo que el mundo te diga, lo que tu familia te diga, lo que te critiquen o cuánto te juzguen. Porque acá, el nombre de Daniel se dice, Dios es mi juez. Amén. ¿Quién más te puede juzgar? Nadie. Señor, amén. Porque si nos ponemos a pensar, a ver, si alguien viene y me juzga a mí, entonces yo podría hacer lo mismo. Porque el que me viene a juzgar también, seguro, es pecador o es pecadora. Seguramente tiene un testimonio malo, pero lo que tenemos en común es que Cristo nos llamó a los dos. Bendito Dios. Dios nos rescató a los dos. A todos nosotros nos trajo a la iglesia. Tengamos años o tengamos un solo día en la iglesia, Dios te trajo. ¿Para qué te trajo? Para presentarte la identidad que Él tiene para tu vida. Nos vamos a encontrar con situaciones difíciles. Nos vamos a encontrar con decisiones que vamos a tener que tomar que son difíciles. ¿Qué hago yo en esta vida que tengo? ¿Qué hago yo con los problemas que tengo?
Porque de la adolescencia para arriba son unos problemas y de la adolescencia para abajo son otros. Amén. Los hijos nunca vamos a entender a los padres hasta que seamos padres. Así es, Señor. Amén. ¿Y los padres cuándo entendemos a los hijos? ¿Cuando seamos hijos de vuelta? No, ya fuimos hijos. Y nuestros padres a nosotros muchas veces no nos entendieron, no nos comprendieron. Amén. Pero esto va a suceder cuando nosotros vayamos creciendo y reconociendo nuestra identidad. Yo cuando era hijo, todavía, perdón, Señor, yo le pedía plata a mis papás. Bendito Dios. Y también le pedí perdón al Señor porque también muchas veces les robé. Yo les robé a mi papá, porque le sacaba plata. Y eso es robar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si lo sabe, no lo haga más. Y yo le decía a mi papá siempre más generoso me daba, aunque se quedaba sin plata en el bolsillo, él me daba plata. Mi mamá no. Mi mamá costaba un poco más. Pero yo cuando le pedía plata, mi mamá me decía, no, no tengo. ¿A cuánto le dijeron así? Amén. No, no tengo. Y yo iba al bolso de mi mamá y abría el bolso y abría la billetera y estaba llena de plata. Entonces no entiendo cómo es el tema. Si me dice que no, pero está llena de plata, ¿cómo es la cosa? Bendito Dios. Entonces yo sacaba un billete, me la borraba. Total, mi mamá siempre tuvo el complejo ese de guardar plata por todos lados, pues se olvidaba. Entonces yo digo, ay, si se le pierden 50, 100 pesos, ni se va ni cuenta. Se dio cuenta muchas veces, pero no quiso hacer un escándalo, por decir así. ¿Está mal lo que hice? ¿Estaba mal? Amén. Entonces, hasta que aprendí, hermanos queridos, de que eso no se tenía que hacer. Cuando soy grande y me encuentro con la situación de que ahora soy padre y mi hija me pide plata, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Entregarle todo así porque mi hija? No. Porque yo entendí y comprendí de que la plata se utiliza para pagar las cuentas, se utiliza para comprar ropa, se utiliza para comprar comida. Pero cuando soy hijo no lo entiendo. Lo entiendo cuando soy padre. Amén. Gloria a Dios. Cuando yo era hijo, yo tenía que entender mi identidad de hijo. Y cuando soy padre, tengo que entender mi identidad de padre. Amén. La autoridad que uno tiene termina donde empieza la del otro. Yo soy hijo, yo tengo autoridad sobre ciertas cosas. Esto es mío. No me lo puede sacar nadie. Yo lo tengo que cuidar. Esto es mío. Pero ¿quién te lo dio? Mi papá. Mi mamá me lo dio. Entonces, si te lo dio, también te lo puede quitar. Amén. ¿Por qué? Porque va a ser un bien para tu vida. Por eso Dios permitió que estos varones fueran nuevamente esclavos. Dios le dio la salvación, Dios le dio la libertad de la esclavitud. Pero no entendieron. Quisieron ser más que su padre, más que Dios. Entonces Dios, ¿qué hizo? Permitió que otra vez fueran esclavos. Amén. Los mandó allá. Pero de esta historia nosotros podemos sacar algo hermoso, porque de ya aprendimos algo. Daniel significa Dios es mi juez, Ananías, Dios es misericordioso, Misael, ¿quién como Dios? Y Azarías significa, compusimos esa palabra entre nosotros y quedamos con Dios es mi ayudador. ¿Cuántos necesitan ayuda de Dios? Amén. ¿Cuántos necesitan que Dios sea misericordioso con su vida? Y nos reconocemos nosotros como identidad de hijos. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hija de Dios. No, pero yo hago mal las cosas, yo peco, yo erro, yo hago un montón de cosas que están mal delante de Dios. Por eso Dios es tan sabio e inteligente. Dijo, aunque nosotros somos infieles, Dios siempre permanece fiel. Amén. Siempre. No depende de tu situación, depende de Dios. Siempre Dios permanece fiel. Señor. Entonces, hasta ahí tenemos 4 varones llevados ante un rey pagano que se dejaba dirigir por dioses del mundo. Pero ahí habían 4 varones. ¿A cuántos estarían dispuestos a ir a presentarse delante de un rey pagano y mantener su identidad? Yo soy cristiano. Yo soy una hija de Dios. Mi fe no me la van a cambiar. ¿Cuántos se animarían a decir eso? Acá adentro somos todos re valientes. Podemos decir, sí, no, yo me animo. Que venga el rey que quiera. Pero cuando estamos ahí afuera y nos enfrentamos a la situación, vos sos cristiano y a veces voy a la iglesia. Bendito Dios. Bendito A Dios. veces. ¿Y qué hacen en la iglesia? No sé. ¿Y para qué va? Y porque tengo tiempo. ¿Será defender su identidad eso? No, Señor. A mí cuando me preguntan, ¿vas a la iglesia? Sí. Yo voy a la iglesia.
yo soy un hijo de Dios. Gloria a Dios. Y a veces cuando tengo la oportunidad le comento y le cuento mi testimonio. Yo antes era todo esto, pero Dios me rescató un día. Y ahora cambió y transformó mi vida. Amén. Las cosas malas ya pasaron, yo no las hago más. Y me he tenido que enfrentar a personas con autoridad en los trabajos donde uno tiene que decir, a ver, juego con esto. Si le digo que soy cristiano, capaz que me echan. Y si le miento, quedo mal con Dios. Entonces uno empieza a encontrarse con estas cosas. Amén. Lo mismo pasa en la escuela. Lo mismo pasa en la escuela, hermano. Los jóvenes, yo lo sé porque fui joven ya, fui a la escuela, todo. No hay... yo creo que hasta el bullying, la burla hacia los compañeros, queda chiquitita cuando comparamos con el tema de Dios. Que si vamos o si no vamos a la iglesia. Porque cuando uno quizás está en la escuela y dice, no, sí, yo voy a la iglesia, o le da vergüenza invitar a su compañero, a su compañera, che, vamos a la iglesia, saben que mi familia va a la iglesia y nos va mejor, está re lindo, te sentís mejor. ¿Cómo se lo gritás a los cuatro vientos en el pasillo, en el recreo? No, Señor. No, te le acercás y le hablás bajito, así como, y nadie se entere. Pero yo vi en mis tiempos de escuela, jóvenes y señoritas que se ponían en el patio y había una chica que llevaba la guitarra. Yo en ese tiempo estaba más que perdido. Estaba de Egipto para el otro lado, yo estaba re lejos de Dios. No estaba en Egipto, pero yo estaba antes de Egipto, yo estaba re mal. Pero me agradó la actitud de esta chica, porque encima la escuela, el patio, el gimnasio, era paredes altas, como de 5 metros, entonces cuando ella cantaba y cantaba re lindo y tocaba la guitarra, se escuchaba como si estuviéramos acá adentro, se escuchaba un pozarrón. Y la chica tocaba su guitarra y cantaba unas alabanzas hermosas. El primer día habían todos al lado de ella, las compañías que siempre estaban. Pero fue pasando el tiempo y ya se le sumaron dos más, se le sumó otro compañero, diferentes cursos. Entonces empezaron a aparecer los que iban a la iglesia y empezaron a acompañarla. Y a mí me hubiera gustado acompañarla, pero yo estaba en el mundo. No era un hijo de Dios en ese tiempo. ¿Se ve la diferencia? Cuando uno conoce su identidad, no le importa el que está adelante, o el que está atrás, o el que está a nuestro costado. Usted mantiene su identidad. Es mejor tener una identidad de Cristo que tener nuestra propia identidad de afuera, que para los demás no valemos nada. Amén. No tenemos valor para los demás, pero para Cristo valemos todo. Señor, amén. Todo, cada uno de nosotros. Vamos a pasar a la siguiente etapa. Y hay un título ahí antes de Daniel 1:7. Que alguien lo pueda leer con el micrófono. Que hay un asterisco ahí. Alguien que tenga el micrófono. ¿Algún valiente que levante la mano? A ver, ¿quién va? Allá, mi hermana Aima. Por favor. Bendito Dios. El renglón de arriba donde dice Daniel 1:7. El de arribita. Todos lo están leyendo ahí. Pero que mi hermana lo lea, por favor. Amén. Atan su identidad para destruir su religión. Amén. ¿Lo escucharon? Amén. Yo lo escuché. De vuelta, hermana, de vuelta. Atan su identidad para destruir su religión. ¿Atan su? Atan su identidad para destruir su religión. ¿Para qué? Destruir su religión. ¿Lo leyeron todos? Amén. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué dice? Vuelvan a leerlo. No en voz alta, léanlo ahí. Atan su identidad para destruir su religión. Entonces, ¿cuál es el objetivo para con usted? ¿Acaso dicen lo matan, lo entierran, lo mandan a un ataúd? No, Señor. ¿Lo persiguen para matarlo, lo ahorcan, lo disparan, lo apuñalan? ¿Matan su cuerpo? ¿Dice eso? No, Señor. No. ¿Qué es lo que dice? Atan su identidad. ¿Para qué? Para destruir. ¿Y cuál es su religión? Esto quiere decir su fe. Su identidad como cristiano está representado en su fe, en su confianza para con Dios. Amén. En la Biblia tenemos ejemplos de que hay varones y mujeres totalmente apartados de la presencia de Dios. Amén. Pero totalmente apartados. El mayor ejemplo es Jonás.
que Jonás, siendo un varón que Dios hablaba con él, ¿qué quiso hacer? ¿Hacer la voluntad de Dios? No, Señor. No, dice la Escritura que vino palabra de Dios a Jonás. No había ningún profeta cerca, habló directamente con Jonás. ¿Y Jonás qué hizo? Se arrancó. Amén. En vez de seguir, aparte, más allá de la situación de Jonás, lo que había en su corazón, en su mente, él tomó la decisión de irse. No quería saber nada con Dios. Amén. Pero aún así Dios estuvo con él todo el tiempo. Lo guardó y lo trajo de vuelta a su presencia, a su propósito y a cumplir el plan que Dios tenía. Amén. Nosotros nos podemos sentir así. Señor, amén. Podemos, escúcheme, podemos estar, porque podemos estar todos los días en la iglesia. Podemos estar en todos los cultos, en todas las actividades. Podemos ser los primeros en llegar y los últimos en irnos. Pero ¿sabe qué, hermano querido? También podemos ser, aunque seamos esa persona totalmente fiel en la iglesia, podemos ser espiritualmente los más apartados de Dios. Amén. Sí, Señor. Podemos llegar a ser los más apartados de la palabra de Dios. En Cristo, aleluya. Porque lo que yo hago no representa lo que yo soy, Amén. sino lo que yo soy tiene que ser representado con lo que yo hago. Señor, ¿Se entiende? Tengo que reflejar, pero no por algo obligatorio, sino que la palabra dice amados los unos a los otros. Yo tengo que estar todo el tiempo ahí demostrándole amor, que abrazo, que beso, que sé yo, te amo, te amo, te amo. Lo canso. Pero no es más lindo, hermano, ¿sabes qué? Lo ve mal al hermano y se le acerca un poco y le empieza a hablar, le empieza a charlar, le empieza a presentar preocupación por su problema. bendito Dios. O directamente no le dice nada. Simplemente estaba ahí al lado. Porque muchas veces Cristo se puso a tu lado y no te dijo nada. Pero estuvo ahí. Amén. Y uno empieza a recordar su identidad, decir, yo estoy solo, tengo un montón de problemas, nadie me viene a ver, nadie se acerca. Pero tengo un Dios. Amén. Tengo un Cristo que está a mi lado y seguramente ahora está a mi lado. Y me entiende. Y no hace falta que me diga nada, solamente hace falta que yo recuerde mi identidad. Y me acuerde que soy cristiano y que Cristo prometió estar conmigo, al lado mío, hasta los últimos días. De ahí usted empieza a renovar su fuerza. El Espíritu Santo comienza a trabajar y se acuerda usted todo lo malo, pero se acuerda también todo lo bueno que Cristo está haciendo en su vida. Sí, Señor. Siempre a mí me gusta representarlo de esta forma. Si yo veo una persona que entra a la iglesia de traje y corbata, los zapatitos bien lustrados, con la mejor Biblia, y viene y se sienta en la banca, ¿usted qué va a pensar? ¿Es cristiano o que no es cristiano? Bendito Dios. Qué buena facha que trae el hermano. Mirá qué Biblia, cómo me gustaría tener esa Biblia. Pero ¿sabe el testimonio que trae? Al Señor. ¿Conoce cuál es el problema con el que llegó ese hermano? Al Señor. Incluso capaz que vino a la iglesia, se sentó y lo que menos está haciendo es buscar de Dios. Pero de repente ve a un hermano que no se alcanzó ni a bañar. Vino con la ropa que tenía puesta, vino a la iglesia. Capaz que se olvidó la Biblia. Pero viene a la iglesia y se sienta. Y usted lo ve y ¿qué dice? Oye, hermano, mirá cómo viene a la iglesia. ¿Dónde está la vestimenta de cristiano? Bendito Dios. Y ni trajo ni la Biblia. Y así quiere venir a adorar a Dios. Gloria a tu nombre. Pero de repente ese hermano, cansado con todos los problemas que tiene, quizás con un familiar en el hospital, quizás lo echaron del trabajo, tal vez no tiene nada para comer en la iglesia, pero vino al templo a buscar de Dios y se sentó en la banca y lo único que hizo fue recordar su identidad. Bendito Dios. Yo soy un hijo de Dios y no importa lo que a mí me esté pasando. No importa quién yo tenga enfrente, lo que importa es que yo vengo a alabar, a adorar y a glorificar al Señor. Señor. Esa es la identidad. Usted no importa lo que pase, usted viene a la iglesia y si recuerda que Cristo es su identidad o quiere que Cristo sea su identidad, Dios va a hacer grandes cosas. Amén. ¿Y qué es lo que leyó nuestra hermana Emma? Atan su identidad para destruir su religión. Amén. Te va a pasar en la escuela, te va a pasar en el trabajo, te va a pasar cuando salgas a comprar, te va a pasar en el supermercado, te va a pasar cuando pases a cargar combustible, lo que sea, te va a pasar. No es que por ahí capaz que te va a pasar, no, te va a pasar.
Pero ahí es donde nosotros tenemos que recordar nuestra identidad. Ahora sí, vamos a Daniel 1.7. Daniel 1.7. Fíjense que estamos ahí. Empezamos con Daniel 1.8, Daniel 1.6, ahora Daniel 1.7. Daniel 1.7. Otro hermano o hermana valiente, levante la mano. Los valientes, alguno que se haya despertado, mi hermana Zaira. Daniel 1.7. Amén. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Zacarías, a Abed-Nego. Bien. Amén. Entonces, ahora sí. Ahora reconocemos esos nombres. Sadrach, Mesac y Abed-Nego. Los nombres que siempre escuchamos en la predicación. Pero fíjense que dice, y vamos a desglosar un poquito. Síganme la lectura, donde dice Daniel. ¿Cuál fue el nombre que le pusieron a Daniel? Belsasar. Bien, y está la descripción para que usted lo tenga y se lo recuerde y lo aprenda y se fije la diferencia. Belsasar dice, nombre babilónico derivado de la palabra Bel. ¿Qué significa? Conocido como Rey del Infierno. ¿Le gustaría tener ese nombre? Belsasar. ¿Alguien se llama Belsasar? No. ¿Y le gustaría tener eso? No, claro que no. ¿Cómo me van a decir? ¿Cómo? ¿Y qué significa tu nombre, hermano? Rey del Infierno. No. A mi hijo no le pondría nunca así. ¿Pero por qué le pusieron? Porque estaban en un pueblo pagano que se dirigía por dioses del mundo, inventado. Ellos creían en esas cosas. Son todos demonios, hermano. Por encima de él te dice Rey del Infierno. O sea, no era un demonio cualquiera. Y la otra parte dice y Yarru Usur, que significa protegerlo. Entonces a Daniel le pusieron un nombre de un diablo, de un demonio, que significa Rey del Infierno, que protege a quién? Al rey. Entonces lo único que quería el rey era un demonio que lo protegiera. ¿Y a quién engancharon? A Daniel. Pero Daniel se dejó doblegar por este nombre. ¿Perdió su identidad Daniel? ¿Porque le pusieron un nombre en otro pueblo? No. Porque fue el mismo que dijo en el primer versículo que no se le obligase a contaminarse. Él tuvo muy claro su identidad. Somos esclavos, vamos a hacer lo que nos pidan, pero nuestra identidad no la van a tocar. Yo tengo que mantener mi fe, mi religión, mi creencia. Dios es mi juez, no un rey pagano, no un demonio que inventaron. El siguiente es Ananías, al que conocemos como Sadrach, que significa Dios, mando de Akú. Y Akú significa Dios de la luna. ¿Quién es el Dios de la luna? Yo sé que hay una luna. Y yo sé quién la creó. ¿Quién creó la luna? Dios. Entonces ahí tenemos otro invento. Sadrach significa Dios de la luna. Pero Ananías perdió su identidad. Porque Ananías fue uno de los que fue al horno de fuego. Y las llamas no lo tocaron. El siguiente es Misael. Lo conocemos como Mesac. ¿Qué significa? ¿Y quién era Akú? El Dios de la luna. O sea, es lo mismo. Es otro demonio inventado, pero significa lo mismo. Entonces ellos están basados en nombres babilónicos que inventaron a través de creencias sobre dioses que no existen. ¿Por qué no existen, hermano? Hay un solo Dios, todopoderoso, que Él liberta al cautivo, levanta al que está caído y fortalece al que está débil. ¿Lo conocen? ¿Lo conocen o no? O ya se olvidaron quién es. Es Jehová de los ejércitos. El Padre de Cristo Jesús es el que nos da nuestra identidad. Y el último, ¿cuál es?
Azarías. ¿Qué dice? Conocido por Abednego. Nombre babilónico de origen arameo. Significa haber siervo. Dios babilónico. Otra vez. ¿Qué significa siervo? Siervo Y y negro. Dios babilónico. Dios babilonio, o sea, un siervo de un dios babilonio. ¿Se entiende? Entonces, con esto, ¿cuál era la intención? Porque si no, el rey hubiera dicho, tráigame a estos muchachos, ¿y cómo se llaman? Me llamo Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Bueno, perfecto, ustedes van a hacer esto, ¿no? ¿Por qué les quiso cambiar el nombre? ¿Cuál fue la intención? Fue lo que estábamos leyendo, atar su identidad. Amén. Para que en algún momento de la historia ellos se olviden su origen, para que se olviden de dónde venían, porque ellos con su propio nombre estaban representando a dioses paganos. Amén. Miren, un ejemplo que siempre yo recuerdo. Antes los circos eran muy conocidos por el tema de tener tantos animales. Hoy en día, con el tema de los derechos y demás, se prohíbe. Pero los circos antes eran muy reconocidos por el león, el oso, los elefantes. Esa era la atracción. Amén. Pero cuando tenían los elefantes, al elefante chiquitito, lo ponían afuera de la carpa. Chiquitito, bueno, chiquitito, un elefante bebé mide como 1,20 m. Chiquitito para ellos, para mí no. Pero lo ponían afuera de la carpa, le ponían unas cadenas en una pata y a una estaca. ¿Lo ha visto en alguna película, en algún dibujito? Amén. ¿Alguien conoce la película de Dumbo? Amén. Ahí no se van a olvidar más. El elefante que volaba, ¿cómo tenían a la madre? Atada en una pata con una estaca. Amén. Pero eso lo hacen de chiquitito. ¿Por qué lo hacen? Para que no se vaya. Amén. ¿Para qué lo atan? Para que no se escape. Si no, el elefante, ¿qué hace? Se va. El tema es el siguiente: el elefante chiquitito atado con cadenas a una estaca, él cuando pega el tiro y se quiere salir y se quiere escapar, de tantas veces que lo hace, se lastima. Se lastima el animal. Amén. Entonces llega un momento en que ya no lo hace más. ¿Está entendiendo? Amén. ¿Está escuchando? ¿Está prestando atención? Amén. Esto para que lo aprendamos, no es para que dejamos guardado. Entonces el elefante se lastima, el elefante va creciendo, creciendo, creciendo. El elefante después termina midiendo como 3 metros. ¿Se entiende? La pata del elefante es como la mesita, el bolsito de la ofrenda. Pero ¿saben que le siguen poniendo la misma cadena? Con un brillo más grande. Atado a la misma estaca. Y si la estaca usted va, capaz que un poco de fuerza y la saca. Pero ¿qué es lo que pasa con el elefante? Se acuerda de que toda la vida creció con esa cadena en la pata, atado a esa estaca. Y que cuando lo intentó muchas veces nunca se pudo escapar. Entonces perdió la identidad de que es un animal fuerte. Y por ese recuerdo seguía atado. Porque si el elefante hace fuerza con una pata, saca la estaca y se escapa. Bendito Dios. Pero lo ataron de chiquito, entonces de grande él en su mente, ¿qué seguía haciendo? Atados. Por eso el rey quiere hacer esto, atar su identidad y destruir todo conocimiento del Dios que los había libertado. Bendito Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Perdemos nuestra creencia, perdemos nuestra protección, perdemos la cobertura de Dios. Señor, amén. Porque Dios mismo dijo, lo entregó al pueblo pagano. Dios los entrega. A veces pensamos que Dios nunca nos va a hacer nada malo. Es así, Dios no te va a lastimar. Pero de tanto que nosotros desobedecemos a Dios, nos alejamos de Él y no nos interesa lo que Dios puede hacer con nosotros, Dios saca su protección, saca su cobertura y arreglátela solo. Amén. Y ahí es cuando empezamos a sufrir, empezamos a vernos envueltos en problemas y después recordamos, ¿para qué lo hice? Señor, amén. ¿Para qué lo hice? Así es, Señor. Hermano querido, acá dice el siguiente es Salmo 71. Amén. El Salmo 71 está el nombre ahí, el título, el subtítulo que tiene ese salmo. ¿Reconocen ese salmo? Está en una imagen de un videito que hablamos al principio que estuvo ahí medio comprometido. Salmo 71, el título es Dios, la roca de salvación. Y es el salmo
que está en la invitación, que está en el, que sería como un banner del encuentro de jóvenes creados con un propósito. Que alguien lea de este lado, a ver, de este lado de la banca. ¿Quién puede leer? O allá, mi hermana Antonella, con el micrófono si se lo pasa, Amén, Señor. representando la mitad de la iglesia. Salmo 71, verso 5. Que tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza. Seguridad mía de mi juventud. Amén. ¿Desde cuándo? Desde mi juventud. Yo creo que eligieron el versículo ese por la juventud, ¿cierto? Que tiene que ver, todo tiene que ver con todo. Amén. Y no sabemos exactamente la edad que tenían estos jóvenes, pero eran jóvenes. Bendito Dios. Imagínense si viene alguien de afuera y agarra a 4 de acá adentro y se los lleva. Y los saca de la iglesia. Y los esclaviza en otro lugar. ¿Mantendrían su identidad? Bendito Dios sea tu nombre. ¿Mantendrían con orgullo? No, yo soy un hijo de Dios. Amén. Y voy a la INPI. Voy a la iglesia que me representa. Y yo nunca voy a negar a Cristo. Amén. Un discípulo que dijo más o menos lo mismo, pero después lo terminó negando. Pero nosotros, si no perdemos nuestra identidad, pasa algo hermoso. Señor, amén. Se cumple lo que dice ese versículo. Porque tú, oh Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. ¿Cuántos se sienten inseguros? ¿Cuántos sienten en su vida inseguridad? Cuando nosotros pensamos en nuestra propia fuerza, queremos valernos por nosotros mismos, queremos hacer todas las cosas a nuestra capacidad, a nuestra fuerza, seguramente nos vamos a sentir inseguros. Pero cuando nosotros nos volcamos a la identidad de Cristo, ¿qué comenzamos a sentir? Todo lo contrario. En vez de inseguridad, ¿qué sentimos? Seguridad. Por eso dice, seguridad mía desde mi juventud. De chico, la seguridad que está en tu vida es de Cristo. Señor, gracias. Cristo te brinda seguridad. Cuando estás en problemas, Cristo resuelve tus problemas. Cuando estás en depresión, Cristo resuelve ese problema. Incluso hasta cuando estás en deuda, Cristo te ayuda a resolver ese problema. No te va a ir a pagar tu deuda. No nos confundamos, no te va a traer plata para que pagues tus cosas. No, te va a ayudar a que pagues tus deudas. Sí, Señor, amén. Cuando ofendiste a alguien, Cristo te va a dar la seguridad para ir y poder pedirle perdón. Amén. Cuando le fallaste a alguien, Cristo te da la seguridad y te da la fuerza y la fortaleza para remediar ese error. Por eso, Cristo, ¿cuántos se sienten seguros con Dios? Amén. Muchas veces me ha pasado en el trabajo que me han mandado a hacer tareas que yo nunca hice. Pero ¿sabe qué hago? Adivine qué es lo que hago. ¿Me pongo a llorar? No. Me empiezo a temblar y no, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué me pasa? Al principio sí. Pero hoy en día si me preguntan, ¿sabés hacer eso? No, pero lo voy a hacer igual. Amén. Voy a tratar, voy a aprender, voy a hacer lo que sea, pero lo voy a hacer. Amén. ¿Pero por qué? Entonces, obviamente, el que te mandó te va a decir, bueno, este es recapo, sabe todo, se la rebusca, qué buen obrero. Bendito Y Dios. uno por dentro empieza a clamar. Amén. Uno empieza a buscar del Señor ahí en su mente, decir, Señor, dame fuerza, ayúdame, dame sabiduría. La sangre de Cristo tiene poder porque yo no tengo nada en mi mente, no sé qué hacer, pero yo me siento seguro porque Cristo está conmigo. Dios. Gracias, Señor. También me pasó en la escuela, mire, yo no iba a la iglesia, pero también me pasó en la escuela. Cuando tenía los días de examen, ¿a quién piensa usted que yo le hablaba? A Dios. No tenía nada que ver con la iglesia, pero yo, Señor, ayúdame, porque de esta no zafo. Si no me ayuda usted, Señor, yo sé que hay un Dios por ahí que a veces no me habla, yo no le hablo, capaz que usted me conoce, yo no le conozco, pero me dijeron de chico que había un Dios que te ayuda en todo. Así que, Señor, por favor, si tienes misericordia, ayúdame en esto. ¿Y qué pasaba? ¿Salía bien? ¿Pero por qué? Porque me acordaba de Dios. Amén. Cuando usted tiene que ir a hacer un trámite y sabe que va a tener todo negativo y todo en contra,
Usted sale así nomás, yo soy un hijo de Dios, yo soy una divina del Señor y me va a salir todo bien. ¿Hace eso usted? ¿Qué hace usted en su casa primero? Va, recuerda su identidad, reconoce que no va a hacer nada por su propia fuerza, se arrodilla, le pide al Señor con amor: Señor, usted es mi juez, usted es mi ayudador, ten misericordia de mí, y abre todas las puertas para que me salga todo bien. ¿Le ha pasado? ¿Vio? Pero ¿por qué fue con seguridad? Porque fue con su identidad clara. Fue con su identidad clara. Hay muchos temas para tratar esto de la seguridad, pero lo vamos a dejar ahí. Y abajo la última frase que dice: bien, al lado tenemos una imagen. ¿Quién sabe qué es eso? ¿Lo han visto? ¿Quién ha usado esto? Sería su nombre, digamos, sería la máscara facial protectora. Yo la uso la mayoría del tiempo en el trabajo. O careta facial, máscara facial. A ver, ¿cuántos han usado esta máscara facial? Bien, bajemos la mano. ¿Cuántos no la han usado? Levante la mano. ¿Nunca la usaron? Bueno. Entonces vamos a cerrar esto, hermano querido. Por eso le decía yo, no tanto versículo, sino la idea es entender esta frase: Dios protege mi ¿qué? Y si usted no tiene esa identidad clara, ¿Dios no protege? Señor. No. Porque Dios dice: no me protege a mí, Dios protege mi identidad. Entonces, los que no lo han usado van a tener la oportunidad de usarlo. Vamos a hacer algo muy sencillo, un ejemplo muy claro. Bien, mi hermano Franco ya lo ha usado. Entonces le voy a pedir que lo ocupe mi lugar, así yo puedo bajar, y vamos a hacer una actividad muy sencilla. No tenga miedo, tiene que tener seguridad, ¿cierto? Estamos hablando de la seguridad. Gracias, hermano. Bien, necesito un voluntario o voluntaria que sí lo ha usado. ¿Quién lo ha usado? Alguien que sí lo ha usado. Mi hermano Julián, venga, por favor. Bueno, está mi hermano ahí. Mira que puedo mojar el pelo, lo que sea. Me puedo lavar las manos. ¿Tiene la mano sucia? Ahí, a ver. Entonces, mi hermano Julián es parte de un rociador. Mi hermana Camila, por acá, por favor. Gracias, Señor. Bien, ¿qué dijimos que es esto? No, la hermana Camila no, esto. Una máscara, ¿qué hace la máscara? Protege. Entonces, mi hermano Julián lo va a apoyar de acá. No lo vas a tirar cuando yo te diga. Yo voy a contar hasta 10. Y en el número que mi hermano Julián quiera, él lo va a tirar. Antes que llegue el 10. ¿Estamos? Hermana Camila, lo vas a mirar fijo. Bueno, esto es lo que protege. ¿Sí? Entonces cuente conmigo. 1, 2, 3, 4. ¿Se asustó? ¿Por qué? Ahora, si no te escapes, si ahora el hermano Julián te tira agua, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó? Pensé que le lavaba la cara a la hermana. ¿Por qué? ¿Qué sintió ella en ese momento? Inseguridad. ¿Tuvo miedo? Porque el hermano ni siquiera levantó el rociador y ya se empezó a cubrir la cara. Pero cuando tenía la protección, ¿qué pasó? Ni siquiera pestañeó. ¿Qué es lo que pasa con Dios? Si yo mantengo mi identidad, Dios hace exactamente lo mismo. Coloca una protección para que cuando pase lo que pase en tu vida y te quieran atacar, te sientas protegido y sientas seguridad. Bien, mi hermana Camila, muchas gracias. Mi hermano Julián, muchas gracias. Dios te bendiga y Dios te ayude a cumplir ese propósito.
¿Alguien más? Dos. Uno que sí lo ha usado y otro que no. ¿Nunca lo usaste? Venga para acá. Después, mi hermana Abril, venga por favor, usted nos va a ayudar a... Ella fija para hacer las cosas. Venga, ven, hijita de mi corazón. Vamos a ponerle esto para Abril. Y Abril va a tirar esto así, acá. Bueno, cuando yo lo tengo puesto, lo vas a tirar, lo vas a hacer. Pero espera, no te me alteres. Ahí está. Apuntar, pero no dispares. Ahí. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a pasar lo mismo? ¿Va a pasar algo diferente? Son situaciones diferentes. No son la misma persona. Y obviamente no son la misma persona. Mi hermano Juli él ya lo había usado esta protección. Abril nunca lo usó, pero ya sabe que es porque me ha visto. Pero ella, fíjese que la primera que quiso ir a... ella está contenta con lo que va a hacer. Entonces ahora vamos a contar de vuelta. Escuchame, antes de que lleguemos a 10, antes, vos podés tirar esto en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, cuando vos quieras, ¿vale? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, bien. ¿Vieron? Bueno, acá ya mojamos demasiado. Vamos a secar esto. Bien, ahora acabamos de ver la otra situación. Ahora, si Abril te tira ahora sin la protección, ¿qué va a pasar? ¿Te va a dar miedo? ¿Te va a dar miedo? ¿No? Pero te vas a mojar. ¿Te querés mojar? Porque está frío. Muchas gracias. Ahora, alguien que sí lo ha usado. Último ejemplo. ¿Alguien que sí lo ha usado? ¿Alguien? ¿Valiente? ¿Quién? Vengan, pasen. Listo, mi hermano Fabián sí lo ha usado. Entonces, fíjese lo que va a pasar ahora. Mi hermano lo va a usar. Colóqueselo, por favor. Y alguien que nunca lo usó, que va a tirar la última. Y ahora no, Camila ya participante, ¿alguien más? Ahora hay algo muy diferente. ¿Ha usado un rociador? No vieron la cara que me puso, pero... Bien, le pedimos a nuestro hermano Javier que sí lo use. ¿Yo se lo coloqué? No, señor. Simplemente se ve y le dije, colóqueselo. Sí, ¿qué pasa? ¿Lo tiene al revés? ¿Lo tiene para arriba? ¿Cómo se lo colocó él? Se lo colocó como debe ser. Amén. E incluso ya lo ajustó a su medida. Amén. Porque él ya sabe utilizar esa protección. Amén. En su nombre. Entonces, lo que nunca lo utilizamos, ni siquiera sabemos para qué es. ¿Cómo es? Sabemos que va delante de la cara, no me lo voy a poner acá atrás nunca. Tengo que mirar. Esa es la gran diferencia, hermano, cuando uno no sabe que tiene la protección de Dios. Pero sí sabe que al momento de ponérselo se va a sentir un poco de seguridad. Y aunque la otra persona le rocee algo, le tire, ya sean dardos del enemigo, ya sean problemas, sean saetas prendidas fuego, ya sea una enfermedad que el mundo te esté tirando encima, sabés que tenés una protección de Dios y no puede llegar. Va a llegar, dice la Escritura, caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti. Entonces fíjense que del rostro al acrílico tiene menos de 10 centímetros. Quiere decir que el ataque satánico siempre va a estar cerca y siempre va a haber alguien. Ella no es satánica, ella es la hija de Dios. Estamos haciendo una representación. Entonces ahora nos vamos a parar y vamos a contar hasta 10. Y cuando ella quiera, lo va a rociar. ¿Va a contar conmigo? Bien, acérquese por favor. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Estaba lleno. Mi hermano Fabián me miró como diciendo, no me vas a hacer nada. Pero está, seguí tirando. No pasa nada. Pero porque cuando uno ya sabe para qué sirve, ya sabe cómo utilizarlo. Amén. Es diferente, hermano, cuando sabemos lo que tenemos. Sí, Señor, amén. Totalmente es diferente cuando no sabemos lo que tenemos. Ahora, si nosotros perdemos nuestra identidad y hacemos sin esto, ¿qué va a pasar? Yo ahora no le voy a pasar al rociador porque le va a tirar agua en la cara. Pero si le tira, ¿qué va a hacer? Lo va a mojar, va a llegar a él. Capaz que un poquito de agua no lo va a resfriar, no le va a hacer nada malo. Se va a secar y no pasa nada. Pero ahí afuera, hermano, no es un poquito de agua. Allá afuera nadie nos va a tirar un poquito de agua para que nos mojemos la cara. Allá afuera lo que tenemos que entender es que si no salimos claramente con nuestra identidad de este lugar, el enemigo está allá afuera esperándote de cualquier forma posible. Porque a veces nos confiamos tanto de que tenemos la protección de Dios y Dios no está ni ahí con nosotros. Dios está totalmente lejos. Pero cuando nosotros tenemos bien en claro que Dios protege mi identidad, no solo basta con eso, sino que también yo tengo que saber cómo utilizar la protección de Dios. Y esto, en el área de trabajo, según las reglas, según las normas ISO y un montón de cosas más, no es obligatorio. No es obligatorio. Pero en la empresa muchas veces nos dicen que lo tenemos que utilizar en todo el tiempo. Pero algunos dicen que sí, otros dicen que no. Algunos dicen, bueno, no es obligatorio, pero si querés usarlo y es más protección para tu vida. Es más protección, te protege más. Porque tenemos unos elementos de protección obligatorios que utilizamos en el trabajo, el casco, las gafas. Eso no podemos andar sin esos elementos. Y si yo voy a cortar con una moladora, con una sierra circular, y tengo mis gafas, puedo tener una protección. Pero yo le pregunto a usted, ¿sería mejor tener otra protección? ¿Funcionaría mejor si yo tengo unas gafas reglamentarias y a eso le sumo esta protección? Es increíble la diferencia. No vamos a poner una moladora acá porque no podemos. Pero es increíble, hermano, la diferencia. Cuando usted solamente tiene las gafas y corta un hierro. ¿Alguien ha visto cortar un hierro con una moladora? La mayoría ha cortado. ¿Pero alguien ha estado cerca? ¿Y ve las chispas que salen? ¿Es peligroso o no es peligroso? Yo conocí un hombre que él confiado, siempre cortaba sin gafas, sin protección, sin nada. Había trabajado toda su vida en un taller, todos los días cortando con la muela sin protección. ¿Qué pasó un día? Le entró una esquirla al ojo. Se dejó estar, no pasa nada, siempre me pasa. Fue como al mes al médico. En resumen, terminó perdiendo su ojo. Así de la nada. Le dijeron, ya no podemos hacer nada, se te va a infectar, vas a perder el ojo. ¿Quién quiere estar con un ojo menos? Ahora yo les pregunto, ¿quién quiere estar sin la protección de Dios? Nadie. Gracias, hermana. Por favor, hermano Javier. Que el Señor les bendiga. ¿Se entendió un poco el ejemplo? ¿Quién quiere estar sin la protección de Dios? Todos nosotros. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el propósito? Porque está bien, el pueblo fue esclavizado nuevamente. Estos varones fueron elegidos para una tarea específica. Quisieron adaptar su identidad para destruir su religión. Les pusieron otros nombres que sus significados son en referencia de dioses paganos. Pero ellos nunca perdieron su identidad. ¿Cuál fue el propósito en esta historia? ¿Demostrar cuán valientes eran estos jóvenes? ¿A ver qué fe tenían en Cristo Jesús? ¿O realmente fue el propósito para que un pueblo pagano se diera cuenta que aunque todo un pueblo entero crea en dioses que no existen, no valen nada? Pero simplemente 4 varones que mantuvieron su fe y su creencia en un Dios vivo y poderoso, fíjese la diferencia que hubo. A Daniel lo mandaron al foso de los leones y terminó durmiendo una noche abrigadito con los leones. Porque ni siquiera lo dañaron. Y estos 3 jóvenes que los conocemos como Mesach, Sadrach, Mesach y Abednego, pero ya sabemos sus nombres originales y lo que significan,
por no inclinarse ante estos dioses, ni al rey, ni a la estatua de oro, ¿a dónde los mandaron? Al fuego. Al horno de fuego que fue calentado 7 veces más. Amén, Señor. ¿Las llamas tocaron su pelo? No, Señor. ¿Fueron quemadas sus vestiduras? No, Señor. Pero las sogas o las cosas con las que lo ataron fueron consumidas. Amén. Terminaron desatarlos. Ahí se demuestra el poder de Dios. ¿Cuál es el propósito de esta historia? Demostrar que Dios tiene poder y está todo bajo su control. Amén. Ahora, jóvenes con propósito, creados con un propósito. Y vamos a cerrar con esto. ¿Cuál es? Porque también todo no es lindo, todo hermoso, la protección de Dios. Estos jóvenes demostraron de que si mantienen su fe y su identidad, Dios los protegió del horno de fuego y al otro muchacho los protegió de los leones. Pero a mí, ¿qué me protege? Si a mí no me van a meter en un foso con leones. Si a veces yo ni siquiera me acerco al horno de la casa, de la cocina, porque me quemo. No me van a meter en un horno de fuego. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito que nosotros tenemos? ¿Con qué propósito vengo yo a la iglesia? ¿Cuál es el propósito de Dios conmigo? El propósito más grande que Dios tiene con nuestra vida es rescatarnos, es salvarnos. El propósito que Dios quiere cumplir con nosotros es que nosotros volvamos a Él. Amén. Fuimos creados de pecado en esta tierra, en este mundo, pero somos de Dios. Con nuestra identidad y propósito, ¿por qué yo vengo a la iglesia? Para no terminar como los demás. Amén. Para no terminar como aquellos que desobedecieron a Dios y fueron consumidos. Señor, amén. Yo soy un joven que recién estoy empezando la vida, la escuela, el trabajo, lo que sea. Soy chiquitito, no sé nada, no conozco nada de Dios, pero Dios te está dando una oportunidad. Amén. Gracias, Señor. Ya llevo tiempo en la iglesia, sí, pero ¿qué aprendiste? ¿Sabes cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu identidad? Lo primero que hacemos en una prueba, en una dificultad, es desconfiar del poder de Dios. Bendito. Porque viene un problema, uy, ¿ahora qué hago? Ah, pero sí. Soy un hijo de Dios. Dios es misericordioso, Dios es mi juez y Dios es mi ayudador. ¿Por qué de preocuparme? Ah, pero si yo no tengo nada que ver con Dios. Yo recién estoy llegando a la iglesia, no sé qué voy a hacer. No sé para qué vengo a la iglesia. ¿Para qué vienes a la iglesia? No solamente para ser mejor de lo que eras antes, sino para llegar a Cristo. Amén. ¿Cuál es nuestro mayor propósito? Es estar en Cristo. Es llegar a Cristo, es arrepentirnos, es entregarnos a Él. Ese es nuestro propósito. Después lo que Dios vaya a hacer con nuestra vida, eso es aún mayor. Pero si yo no cumplo ese pequeño propósito primero de mantener mi identidad, porque dígame usted si Daniel sabía de que desobedecer una orden del rey iba a terminar en un foso de leones. ¿Daniel lo sabía? Daniel no lo sabía. ¿Y si los otros 3 jóvenes sabían que iban a terminar en un horno de fuego, lo sabían? No lo sabían, porque la estatua de oro ni siquiera la habían hecho. Después se firmó ese edicto de que el que no se inclinara iba a terminar en el horno de fuego. No lo sabían. Bendito. Pero lo que ellos sí sabían, que ante cualquier circunstancia del mundo, su identidad no tienen que perder. Amén. Entonces, la enseñanza, el propósito, el tema, sí, somos creados por un propósito. ¿Cuál es el propósito? Es un plan divino de Dios. ¿Cuál es mi propósito? Mantener mi identidad en Cristo Jesús. Amén. De hoy en día, ojalá pudiéramos decir todos nosotros allá afuera, ¿vas a la iglesia? Sí, yo voy a la iglesia. ¿Sos cristiano? No lo sé, porque a veces empezamos así, no lo sé, pero quiero ser. Pero el que ya tiene su identidad, que dice, sí, yo soy cristiano. Amén. Hermano, es difícil luchar todos los días con comentarios de doble sentido, con personas que te quieren criticar, con personas que te quieren hacer un comentario indebido. Es difícil, hermano, mantenerse todos los días ante gente que no son cristianas, pero que uno tiene que mantener su identidad. Es difícil mantener alejados a aquellos que te quieren envolver en la mentira. Es difícil, pero no es imposible. Gloria a Dios. Yo trabajo con personas y a veces nos cambian el personal todo el tiempo, o nos cambian a nosotros de los lugares. Hermano querido, tengo compañeros que uno es hijo de pastor y no está yendo a la iglesia. El otro a veces pone cumbia, a veces pone reggaetón, un montón de música, pero a veces pone
unos temas cristianos así medio mexicanos que son hermosos, porque sabe y conoce de Dios y quiere volver a la iglesia. Pero, y el otro que también, todos los temas cristianos que pone el otro compañero lo canta. Y se lo sabe todo. Y canta re bien encima. Pero no va a la iglesia. Bendito Dios. Y siempre estamos envueltos en todo el tiempo en mentiras, en engaños, en insultos, en pensamientos de doble sentido. Es difícil, hermano, mantener la identidad. Es difícil, pero no es imposible. Amén. Siempre te vas a envolver en esto. Siempre te vas a encontrar en esta situación envuelto en que todos los días tenés que luchar para mantener la identidad. ¿Cuál es mi propósito? Mantener mi identidad. Amén. Yo soy cristiano y eso nadie te lo puede cambiar. Yo quiero ser un hijo de Dios y quiero mejorar mi vida. Quiero ser rescatado, quiero ser salvo. Yo tengo que mantener mi identidad. Que el Señor les bendiga. No tengo una máscara protectora para todos, porque se las regalaría. Así la cuelgan ahí en la casa, en el comedor, al lado del tele, para que recuerden que la protección de Dios la podemos tener, pero también la podemos perder. Amén. Entonces, esta es mía, yo me la llevo porque es mía. Bendito Dios. Pero, gracias a Dios, creo yo que se ha podido entender lo que significa tener la protección de Dios, lo que significa no tener la protección de Dios. Amén. Amén. Si lo ha entendido y le ha agradado el estudio, diga amén. Amén. Gracias, Señor. Vamos a orar, le pido que nos pongamos de pie Amén. para agradecerle al Señor. Gracias, Señor. Si a alguien le faltó la hojita, yo le regalo la mía. ¿Alguien que la tenga? Venga. Bendito Dios. Tenga.